Hola queridos amigos y usuarios de mi canal de YouTube. Soy Jaime Moreira, economista y docente. Y en este capítulo vamos a ver la parte 2 de Contabilidad Nacional. En el capítulo anterior estuvimos viendo lo que era el PIB y sus diferentes formas de cálculo y los enfoques de cálculo de la contabilidad nacional. Ahora nos centraremos en lo que es el Producto Nacional Bruto, la renta nacional, la renta personal y la renta personal disponible, además de un suplemento de cálculo matemático al final del video donde podremos ver el cálculo desde el PIB a precios de mercado hasta la renta personal disponible. Recuerda que en la descripción de este video tengo dos links que te puedo sugerir. El primero es para que usted descargue material para que usted pueda ir preparando los contenidos de estos videos que estamos viendo. Y además, en el segundo link hay un test donde usted puede ir evaluando los conocimientos y automáticamente teniendo los resultados para su respectiva retroalimentación. Además, en ese test se adjunta una evaluación docente que para mí es muy importante que la realicen para así ir pudiendo observar y evaluar mi desempeño como docente para ver qué tan importante es el aporte que yo estoy generando a la comunidad con este proyecto. Así que yo te agradecería que pudieses evaluar para yo así poder ir mejorando también el material y también mejorando mis presentaciones a futuro. Bueno, ha llegado el momento de comenzar la clase. Y en este caso vamos a partir con el Producto Nacional Bruto. El Producto Nacional Bruto se define como el valor de mercado de los bienes y los servicios finales recién producidos por factores de producción nacionales durante el periodo actual. Acá quiero destacar esta frase, ¿ya? Que es básicamente factores de producción nacionales. La producción es la definición es muy similar a la del PIB, pero en realidad cuando queremos referirnos a producción, tenemos estas dos formas de calcularla. ¿Ya? Tenemos por un lado el PIB, que no discrimina país, o mejor dicho, no discrimina nacionalidades, pero sí establece o cuantifica la producción de un país concreto, como por ejemplo cualquiera de los países que se encuentran en esta lámina que está acá al lado. Pero cuando nos referimos al Producto Nacional Bruto, aquí hay una discriminación por nacionalidad. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que todos los nacionales o las personas que tengan la nacionalidad de un país en específico, pero que trabajan en distintos países alrededor del planeta, están aumentando la producción de la nacionalidad. Por ejemplo, si un chileno ya va a Europa y trabaja en cualquiera de estos países de la Unión Europea, por ejemplo Alemania, el chileno aumenta, ¿cierto? A medida que va trabajando, va aumentando el PIB de Alemania. Pero su salario o las ganancias de su trabajo van aumentando el Producto Nacional Bruto de Chile. Porque quizás si esta persona tiene familia y su familia la dejó en Chile, probablemente haga transferencias de su salario para mantener a su familia en Chile. Y por tanto, ¿eso qué implica? Que eso aumenta el Producto Nacional Bruto de Chile. ¿Ya? Entonces, eso es para que asocien bien los conceptos. El PIB es la producción sin importar la nacionalidad, pero de un país concreto. Puede ser Argentina, el PIB de Argentina, el PIB chileno, el PIB peruano, el PIB boliviano, el ecuatoriano, el colombiano, etcétera. Pero cuando hablamos del Producto Nacional Bruto estamos hablando básicamente de cuánto es lo que producen nuestros nacionales. Y por tanto esa es la gran diferencia que existe entre el PIB y el PNB. Uno mide, ¿cierto?, la producción en territorios nacionales determinados y el otro por nacionalidad. Y bueno, si tratamos de ver las similitudes, claramente ambos tratan de medir y valorar la producción de todos los bienes y servicios finales. Ese es el objetivo de ambos. Tienen un criterio distinto para hacerlo, pero al fin y al cabo, ese es el gran objetivo y la similitud que tienen ambos. Ahora, si quisiéramos hablar un poco, digamos, para profundizar o para darle un dato más, quizás más cercano a lo que sucede, el PIB y el PNB en muchos países no coinciden. ¿Ya? Uno tiende a ser más alto que el otro. Por ejemplo, el, el PIB en algunos casos es menor al PNB. ¿Ya? Y en otros casos el PNB es mayor al PIB. Eso, por ejemplo, es un caso que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, y cuando el PIB es, digamos, superior al PNB, implica que
puede ser, por ejemplo, un caso de un país sudamericano como Chile. ¿Y eso qué significa? Que, por ejemplo, cuando el PIB es superior al PNB, significa que la producción es, es más grande en el PIB que en el PNB, producto de que eso se explica porque hay mucho aporte de extranjeros o de empresas extranjeras y que cuando estas empresas sacan recursos o ganancias o salarios del país y los mandan como pagos hacia el exterior, ahí es cuando empieza a disminuir el PIB para transformarse en el PNB del país. Y viceversa, cuando tenemos un PNB más grande que el PIB, significa que a lo mejor la producción no puede llegar al nivel del PNB, pero es porque el país tiene muchas transferencias que provienen de los nacionales, ya sea personas o empresas que trabajan en otros países y que estos hacen pagos hacia el país de origen. Entonces, por eso que muchas veces estos dos conceptos en magnitudes no son iguales en las cuentas nacionales. Respecto al cálculo del PNB, para empezar tenemos que introducir lo que es el enfoque del gasto, ya que acá está como método, ¿ya? Pero es el enfoque del gasto que lo vimos incluso en el capítulo anterior de contabilidad nacional. ¿Y eso qué significa? Que en realidad es cuando usted mide el Producto Interno Bruto a precios de mercado sumando las distintas categorías de gasto que uno tiene como consumidor o como usuario último. Por ejemplo, el gasto en consumo, ya que es básicamente, eso lo vamos a hablar en otras sesiones más adelante, pero por ahora para que tengan una visión general, el consumo es todo lo que usted necesita, ¿cierto?, para satisfacer sus necesidades como alimentación, etcétera. Todo lo que consumen las familias. Los gastos en inversiones cuando usted, por ejemplo, compra maquinaria para un negocio productivo. Mientras que el G es el consumo público o el consumo de gobierno. ¿Y eso qué es lo que es? Es lo que gasta el gobierno en bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la comunidad en muchas ocasiones y también para su propia operación. Y las exportaciones netas, que es la resta entre las exportaciones con las importaciones. Las exportaciones son todos los bienes que se venden a otros países y las importaciones son todos los bienes que se compran de otros países. Por tanto, si usted hace la suma de estos cuatro elementos, usted va a tener que al fin y al cabo le va a dar el PIB a precios de mercado. Ahora, para poder calcular el Producto Nacional Bruto a precios de mercado, usted tiene que eh, tomar el PIB a precio de mercado calculado anteriormente y sumarle todos los pagos o rentas que entregan, ¿cierto?, en este caso los factores nacionales que están trabajando, produciendo en el extranjero, y restarle todas las rentas de los factores extranjeros que están trabajando en territorio nacional. Eso se hace, obviamente, porque son flujos que de entrada y salida que, obviamente, fue explicado anteriormente. Son recursos o rentas que, en este caso, para el caso de las nacionales que están en el extranjero, se suman porque, obviamente, son rentas que ganan los nacionales y que muchas veces los mandan al país. Y viceversa, los extranjeros también trabajan en el país, pero también suelen enviar muchas veces sus rentas hacia sus países de origen para mantener a sus familias. Por eso que en ese caso esas rentas se restan. Y por tanto, ahí tendríamos, ¿cierto?, nuestro Producto Nacional Bruto a precios de mercado. Ahora, ¿qué es la renta nacional? La renta nacional son los ingresos de las economías domésticas durante un periodo de tiempo determinado. Eh, ¿Qué tipo de ingresos se consideran para la renta nacional? Muchas veces son los sueldos, los arriendos o alquiler. Por ejemplo, cuando usted renta un local para poder hacer su negocio, su emprendimiento, ese, por ejemplo, es un arriendo de alquiler que usted le paga a otra persona, pero que el dueño de ese local lo toma como un ingreso. También están los beneficios de la empresa, o sea, las ganancias, propiamente tal, y los intereses. Muchas veces ustedes hacen depósito a plazo en un banco o tratan de mantener cuentas de ahorro en un banco también. Y esa cuenta de ahorro, ese capital que ustedes ponen en la cuenta de ahorro o en un depósito de plazo genera algunos ingresos por intereses. Y eso también son parte de la renta nacional individual de cada individual, pero que al ir sumando todas esas rentas terminan al final siendo una renta nacional en general. Ya.
Un paso importante, eso sí, nosotros anteriormente trabajamos con el Producto Nacional Bruto, pero a precios de mercado. Para poder llegar a la renta nacional, tenemos que llegar a lo que se llama al costo de factores. Y para poder hacer esa conversión de precios de mercado a costo de factores, tenemos que hacer la siguiente operación. En primer lugar, tenemos que al Producto Nacional Bruto a precios de mercado que calculamos anteriormente, tenemos que restarle dos componentes que pertenecen a las operaciones propiamente tales del Estado, como por ejemplo los impuestos indirectos, que son aquellos como por ejemplo el impuesto al valor agregado, que se carga un impuesto a las ventas de bienes y servicios, ¿ya? Y además se le suman las subvenciones, que son generalmente incentivos que entrega el Estado a ciertas empresas para que estas empresas puedan producir ciertos bienes a un costo más bajo para los consumidores. O incluso también un costo más bajo para las empresas. Entonces, por ejemplo, si usted resta los impuestos, ¿ya?, que son realmente montos que los gana el Estado, porque tiene que entender que el Estado, los ingresos del Estado son propiamente talmente los impuestos. Y las subvenciones son gastos para el Estado. Entonces, en este caso, como el Estado no le pertenece a ninguna familia en específico, entonces, por eso que las fuentes de ingresos del Estado se restan, porque lo que son ingresos para el Estado son gastos para las familias. Entonces, por eso que se restan. Y las subvenciones son ingresos adicionales que tendrían en este caso las familias dueñas de las empresas a las cuales les llegan estas subvenciones, que ampliarían en este caso ya las rentas de cada familia. Y aquí con esta operación tendríamos lo que se llama el Producto Nacional Bruto a costo de factores. Ahora, una cosa sumamente importante que debemos decir. Hay una cosa que deben detectar, que lo van a ver ahora, que cuando tenemos capital, ya que es capital productivo, capital físico, que es el que generalmente ocupamos para la producción, se desgasta por dos formas. Eh, por desgaste natural, o sea, porque a través del tiempo las cosas se van desgastando, el material se desgasta, y también se puede gastar por el uso, o sea, que la explotación en este caso del capital hace que muchas veces tengamos, por ejemplo, capital que se desgaste más rápido porque nosotros le damos un uso más intensivo. Eso se llama depreciación o amortización. Entonces, ¿y qué significa eso? Que generalmente las empresas o los dueños de este capital están constantemente gastando parte de sus recursos para poder ir reponiendo ese desgaste natural o por el uso de ese capital para que siga siendo productivo. Entonces, cuando queremos calcular la renta nacional, que son los ingresos de las familias, ¿ya?, tenemos que sí o sí descontar este gasto, porque como buen gasto es parte de un costo, no es un ingreso. Entonces, obviamente que si queremos calcular la renta nacional no podemos considerar la depreciación. Por tanto, este término, que es el Producto Nacional Bruto a coste de factores, pasaría a llamarse Producto Nacional Neto. Y aquí me quiero detener un poco porque quiero explicar algo. Todos los componentes de la economía que pertenecen al PIB están en términos brutos. Sobre todo, por ejemplo, la inversión. La inversión está, por ejemplo, siempre se menciona incluso en cuentas nacionales como formación bruta de capital fijo. O sea, eso significa que es la formación de capital, pero sin descontar la depreciación. Cuando nosotros pasamos de un término bruto a un término neto, significa que nosotros en ese cambio de palabra o de denominación estamos descontando la depreciación. Y en eso hay que ser sumamente claro y hay que tenerlo sumamente presente para los cálculos en contabilidad nacional. En este caso estamos pasando del Producto Nacional Bruto. Para pasar al Producto Nacional Neto tenemos que descontarle la depreciación. Lo mismo que si yo les pregunto, si queremos pasar de inversión o de formación bruta de capital fijo a inversión neta, tenemos que descontarle a la inversión que se contabiliza en el PIB la depreciación. Y aquí tenemos una identidad. Cuando obtenemos esto, automáticamente tenemos el Producto Nacional Neto a coste de factores, que es igual a la renta nacional. Por tanto,
el siguiente paso es descubrir cómo podemos llegar desde la renta nacional hasta la renta personal disponible. Entonces, para eso primero tenemos que explicar qué es lo que es la renta personal. Y la renta personal es la cantidad de renta que reciben los hogares y las empresas no constituidas en sociedades anónimas. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Porque cuando tenemos empresas que están constituidas como sociedades anónimas, muchas veces los beneficios que tienen que rentan estas empresas se tienen que distribuir en sus distintos accionistas. Entonces, cuando tenemos empresas que no son constituidas en sociedades anónimas, por lo general nosotros descartamos todo tipo de beneficio que se reparta en las sociedades. Por tanto, por eso que acá dice que la renta personal es igual a la renta nacional menos los beneficios de las sociedades, porque obviamente los beneficios que sean en empresas que están constituidas en sociedades, como sociedades anónimas por ejemplo, eh, se tienen que descontar. Además, descontamos todo lo que tiene que ver con las cotizaciones a la seguridad social, como por ejemplo, descuentos por ejemplo por cotizaciones previsionales o fondos de pensión, en algunos casos también salud, ¿ya? Entonces, todos esos descuentos también, por ejemplo, otro descuento que también es importante que lo sepan es el descuento por seguro de desempleo. Entonces, todas esas cotizaciones de seguridad social también se descuentan porque se consideran un gasto en este momento para los hogares. No son un ingreso. Porque, por ejemplo, con ese monto que usted determina o que usted destina a seguridad social, usted no puede destinarlo, por ejemplo, ni a consumo ni a ahorro. Otra cosa que también se deben restar son los intereses netos, que son muchas veces intereses que se deben a otros. ¿Ya? Ahora, respecto a los dividendos son, por ejemplo, las ganancias que usted tiene, por ejemplo, por ser accionista en una empresa. Entonces, eso también suma su renta. Entonces, eso también usted tiene que sumarlo, sí o sí. Y la renta procedente de intereses personales, eso también, por ejemplo, apunta a cuando usted tiene un depósito a plazo y usted pone un capital en ese depósito y obviamente que usted al tiempo, a los meses, usted recibe un pago por ese depósito a plazo. Y eso, por ejemplo, es lo que se podría decir una renta procedente de intereses personales. Entonces, por eso que estos dos componentes se suman porque aumentan la renta de las familias. Y por tanto, pasamos al último componente digamos, de toda esta progresión, que es la renta personal disponible, que es básicamente lo que al final realmente se queda en las familias o reciben finalmente las familias y de la cual ellas puedan disponer como quieran, ya sea para consumo o ahorro. Entonces, para esto se hace el siguiente cálculo. Se obtiene la renta personal y a esa renta personal se le restan los impuestos directos, como por ejemplo el impuesto primera categoría, que es un impuesto que se aplica a las rentas del capital y se le suman también, por ejemplo, las transferencias. Otro impuesto directo que se puede aplicar para este caso es el impuesto de segunda categoría, que es el que se aplica a los salarios. Entonces, eh, continuando con el tema de la transferencia, para complementar un poco el estudio, las transferencias son todas transferencias o entregas de dinero unilaterales que le hace el Estado a los ciudadanos para que estos puedan disponer de él libremente para lo que necesiten o necesiten gastar o necesiten ocupar. Pero la diferencia en esa transferencia es que en este caso el Estado nunca les exige como contraparte al ciudadano alguna prestación de un bien o servicio por la entrega de ese dinero. Entonces, lo más importante acá es que la renta personal disponible nos dice cuánto es la renta de la cual disponen las familias para consumir después de haber cumplido sus obligaciones con el Estado. O sea, esta es la renta, digamos, que nosotros podemos decir que las familias tienen sí o sí para poder ahorrar o consumir. Entonces, yo les propongo que en la siguiente parte de este video vamos a ver el ejercicio matemático de cómo llegar del PIB a precios de mercado hasta la renta personal disponible. Así que pongan mucha atención y les recomiendo que para esa actividad vayan a la carpeta donde está el material descargable y por favor descarguen el ejercicio de ejemplo que sale ahí en un Word para que usted pueda seguir
en ese caso, el desarrollo del ejercicio. Queridos usuarios, ya hemos visto la parte teórica de lo que es la contabilidad nacional, parte 2, donde pudimos ver algunos conceptos como el PIB a precios de mercado, el PNB a precios de mercado y coste factores, renta nacional, renta personal y renta personal disponible. La idea es que en este siguiente apartado que vamos a realizar es llegar desde el PIB a precios de mercado hacia la renta personal disponible. Para aquello, usted cuenta con material en la nube virtual de Google Drive, donde tiene el formulario con todas las fórmulas que usted requiere para poder calcular, y para este momento, en esa misma nube, en el capítulo 2, existe un archivo Word donde pongo el ejercicio que voy a emplear como ejemplo para este momento. Si necesita aclarar algo más, puede descargar ese ejercicio y volver a revisar el video para que pueda seguir el paso a paso. De momento no puedo yo poner los datos aquí porque la pizarra no me permite tanto espacio como para poder llegar e ir escribiendo todos los datos aquí. Así que por tanto vamos a pasar directamente a hacer los cálculos que teníamos previstos para hacer. En primer lugar, según los datos que tengo aquí, el PIB a precio de mercado se compone de lo siguiente, que es igual a la suma del consumo, que en este caso son 70, más la suma a esa suma, la inversión, que son 30, más el consumo público, más menos, en el caso que las exportaciones netas sean positivas, y menos en el caso que sean negativas. En este caso, tenemos que las exportaciones netas son positivas, así que le sumamos los 15. Entonces, el PIB a precios de mercado sería simplemente la suma de estos cuatro conceptos que están acá. Entonces, aquí tenemos 100, 125, 140. Por tanto, el PIB a precios de mercado de esta economía sería de 140 unidades monetarias. Para seguir con el ejercicio, vamos a hacer el cálculo del Producto Nacional Bruto a precios de mercado, que es simplemente tomar el valor de nuestro PIB a precios de mercado y sacarle las transferencias, ¿cierto?, que se hacen a los extranjeros que trabajan en el país y además añadir, en este caso, las transferencias, ¿cierto?, o los pagos que realizan la gente que trabaja en el exterior del país y que son nacionales, obviamente. Entonces, por ejemplo, acá en el ejercicio dice pago de los factores nacionales en el extranjero. Eso nos dice que son 6. Por tanto, si tenemos 140 unidades monetarias de Producto Interno Bruto a precios de mercado, le tenemos que sumar este pago a los factores nacionales. ¿Por qué? Porque todos los factores nacionales que trabajan en el extranjero son parte de la renta del país. Entonces, se tienen que sumar. Y a eso le tenemos que restar los pagos de los factores extranjeros que trabajan en el país. Entonces, en ese caso, son menos 5. Por tanto, aquí hacemos la resta, ¿cierto? Sería 6 menos 5, 1. Y ese 1 se le sumaría a los 140. Por tanto, el Producto Nacional Bruto a precios de mercado serían 141 unidades monetarias. Ahora, para pasar este concepto de el Producto Nacional Bruto a precios de mercado a Producto Nacional Bruto a coste de factores, tenemos que hacer la siguiente operación. Tomamos el Producto Nacional Bruto a precios de mercado, que es 141, ¿ya? Le sumamos las subvenciones, que son todos los aportes que genera el Estado a las empresas para abaratar los costos en productos que se quieren impulsar, que en este caso son 12, y se le restan todos los impuestos indirectos, que en este caso serían 12 también. ¿Ya? Por tanto, se pueden dar cuenta que el efecto neto es 0. Por tanto, el PNB a coste de factores vendría siendo igual a 141 también. Y ahora, ¿qué nos queda por hacer? Ya tenemos el Producto Nacional Bruto a coste de factores. Entonces, el único gasto que no hemos considerado y que todavía no descontamos
para obtener la renta nacional es el factor de la depreciación, que es el gasto en reposición del capital que se ha ido desgastando en la economía. Por tanto, la renta nacional es igual al Producto Nacional Neto a coste de factores, y eso es igual al Producto Nacional Bruto a coste de factores, que es 141, menos la depreciación, que para los efectos de este ejercicio es 16. Entonces, esto sería igual a 125. Por tanto, esta sería la renta que dispondrían domésticamente los hogares antes de considerar cualquier otra obligación con el Estado, ¿ya? Y obviamente estas empresas o familias que tienen empresas que son sociedades anónimas, tampoco se considera los pagos de los beneficios a las sociedades, o en este caso a los accionistas. Por tanto, esto sería una medida preliminar de lo que cuentan las familias para poder destinar tanto a consumo como a ahorro. Hasta aquí entonces tenemos que la renta nacional es 125. Vamos a pasar a la siguiente parte, que es pasar de la renta nacional a la renta personal disponible. Por tanto, tenemos que la renta nacional era igual a 125. Entonces, ¿qué se tiene que hacer ahora? Si ustedes van a los datos, tenemos que la renta personal es igual a la renta nacional menos las cotizaciones por seguridad social, que en este caso para el ejercicio son 9. Se le restan los intereses netos, que en este caso para el ejercicio son 6. Se le restan además todo lo que tiene que ver con los beneficios de las sociedades, que en este caso son 12. Se le suman los dividendos, porque todos estos son gastos que las familias tienen que hacer por obligaciones, en este caso la de seguridad social, son legales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando usted cotiza para su fondo de pensiones, usted tiene que hacerse su cotización o se la hace a su empresa en el caso que usted tenga contrato. Entonces, esas son cotizaciones legales que usted sí o sí las tiene que hacer y que no están dentro de su presupuesto. Al igual que, por ejemplo, cuando hablamos de los beneficios de las sociedades. Usted tiene una renta, pero sabe que al tener la propiedad de una empresa, cuando hay que entregar beneficios entre los accionistas, ahí tampoco cuenta con todo el beneficio. Se tiene que tender a repartir las utilidades. Por tanto, por eso también se resta. Ahora, a lo que vamos es que, en este caso, los dividendos, que en este caso son 8, se suman, porque las empresas que son dueñas de empresas obtienen dividendos que son las ganancias distribuidas que generan las empresas. Entonces obviamente que eso cuenta como dentro de, digamos, las rentas que puede tener la familia para poder gastar. Y si sigo observando los datos, no tenemos nada más que agregar, ¿ya? Por tanto, lo único que nos queda por hacer es hacer el cálculo preliminar de la renta personal. Y en este caso sería 125 menos 9 son 116, menos 6 son 110, menos 12, 98, más 8, 106. Por tanto, la renta personal para esta economía, ¿ya? Pensando o asumiendo, según los datos, que no existen, en este caso, ingresos por intereses personales, ¿ya? Eso es de 106 unidades monetarias. Y ahora simplemente, para pasar de la renta personal a la renta personal disponible, es simplemente tomar esa renta personal, restarle los impuestos directos, que en este caso son como el impuesto de primera categoría, que son aplicados a las rentas del capital, o la segunda categoría, que son generalmente los impuestos que se aplican a los salarios. Entonces, por ejemplo, para esta economía, los impuestos directos son 15, más las transferencias, que en este caso las transferencias, recuerden que son entregas unilaterales de dinero que hace el Estado a los ciudadanos para que estos puedan disponer libremente de esos recursos para cualquier gasto que quieran realizar, sin que el Estado les exija algún servicio de por medio. Por tanto, en este caso, las transferencias son 22. Entonces, acá tendríamos
106 menos 15 son 91, más 22 son 113. Por tanto, la RPD es igual a 113 unidades monetarias. Y eso es la cifra con la cual estas familias van a poder disponer para hacer sus gastos tanto en consumo y además poder ahorrar. Con estos recursos las familias son las que van a hacer las distintas satisfacciones de sus necesidades. Entonces, les invito a seguir mi canal de YouTube. Espero que les haya gustado este material. Por favor, revisa el material complementario que he subido a través de Google Drive para que puedas perfeccionarte en estos estudios. Y además, te pido por favor que hagas el test, sobre todo en el tema de la encuesta docente, que lo he hecho para poder ir mejorando mi material, para poder ir mejorando la metodología de explicación. Espero que te haya gustado. Sigue mi canal, dale me gusta, compártelo con tus amigos y muchas gracias por tu audiencia.